cómo la tecnología puede acercarnos si estás muy lejos, pero así mismo cómo puede alejarnos si Está estamos muy muy cerca. cerca. Ajá. Es la paradoja. Y decía, ¿qué es la psicología clínica? Y decía, clinos viene del griego observar, pero es observar en el hecho de dolor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar al invitado del día de hoy, Estefano Urán, que fue, aparte de un gran amigo, fue profesor mío, es un gran psicólogo. Entonces vamos a tener unas conversaciones interesantes aquí. Primero quiero agradecerte, Estefano, por venir, por tomarte el tiempo de venir acá en este solazo realmente que hace. Entonces quiero primero preguntarte cómo estás, qué ha sido de tu vida, qué ha sido en estos últimos 3 años de tu vida, cómo has podido sobrevivir a esta pandemia, se podría decir. Bueno, primero que nada, hola Enrique. Segundo, muchas gracias por la invitación. De verdad es que me pareció muy bacán, que llevabas ya meses diciéndome, ¿no? Para el podcast. Y decía, bueno, ¿en qué momento ya se lanza este Ajá. hombre y me invita, ¿no? Ya para hacer el podcast. Y Y aquí bueno, estamos. sí, sí, aquí estamos y con mucha alegría. O sea, Claro, me agrada volver a verte, ¿no? Ya no en situación de, mi alumno, ya claro. ahora situación ya de entrevistador. Y qué chévere, me Entrevistador. parece Sí, chévere. la verdad me siento muy agradecido, como te dije, porque hay que hacer un esfuerzo para en este sol salir. Y como te decía, ¿cómo te fueron estos 3 años? ¿Cómo pudiste sobrevivir después de ser docente en la universidad? ¿Cómo sobreviviste este tiempo de pandemia? Bueno, realmente empezamos con que ya para el 2019, ¿no? Un poco después del paro nacional que hubo, ahí junto con un colega creamos una empresa para dar atención psicológica y de ahí, pues bueno, pues le fuimos dando con todo y de ahí vino ya lo que es la pandemia, ¿no? La pandemia a mí me agarró así, un sábado domingo el presidente dijo, nos encerramos todos, cada cual en su casa, ¿no? Y de allí, una semana después aproximadamente, o 4 días como mucho, ¡pum!, me infecto de COVID. Ah, tú fuiste uno de los primeros infectados. Por lo menos oficiales, ¿no? De hecho, como yo cometí un grave error, hacerle caso al Ministerio de Salud Pública. Porque ellos dijeron, no, no, no es necesario, en ese momento, no es necesario que usted use ninguna máscara, por favor. Ah, claro. Ah, no sé, fui a comprar a un supermercado y me infecté, pues, ¿no? De hecho, hace poco, ¿no? Hablo con un médico y me dice, y digo, oye, ya está la cuarta dosis. Y él me dice, mira, tú no eres primera línea. O sea, él me convenció para que yo no ¿Tú te me... vacunas? Claro, pero dije, pero ahí están mis impuestos. ¿Cómo no voy a vacunarme? Y ya tengo la experiencia porque le hice caso alguna vez al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Acá tengo un médico. Dije, no, al siguiente día está en el centro de salud, por favor, vacúneme, la cuarta dosis. Y ya estoy. Bueno, de ahí, ahí me ocupé de recuperarme. A Dios gracias no fue nada grave, más allá de el susto, un poco de febrícula y el temor de infectar pues a mi mamá. Claro, ese creo que es el Sí, temor más que todo, ¿no? sí, El sí, mayor temor, se podría decir. Infectar a sí, los más vulnerables. claro, a Dios gracias la señora no tiene ningún problema de hipertensión ni diabetes, no tiene nada. O sea, yo creo que ella puede ser una buena donante de órganos en su momento. Claro. Pero bueno, de ahí, después de eso, ya comencé, después del COVID, ahí ya comencé a atender, pero vía online. Vía Mm, online hubo muchos casos de depresión, de claro, se dispara. ansiedad, duelo, porque habían perdido familiares, perdón. Y bueno, comencé a atender. De hecho, cuando fue lo de la cuarentena como tal, dije, este es mi momento de brillar, porque realmente yo soy muy casero. O sea, no es que no te salgas, obvio que salgo, me encanta salir. Pero Te si están obligando a estar encerrado. no, o sea, no me están obligando, es mi momento de brillar. Me entrené toda mi vida para esto, me Ah, dije. ok. Entonces me dije, ya, chévere. Y no pasó mayor cosa. O sea, no es que me angustié por estar encerrado. Mi única angustia era poder infectar a mi mamá por COVID. Pero de ahí, realmente todo tranqui. Y ya en julio, donde ya un poco hubo cierta apertura de las fronteras con las provincias, sobre todo, Ahí salís. sí, ahí pude regresar a la ciudad de Puerto Viejo y comenzar a atender a los pacientes que iban viniendo con la misma problemática o muy semejante, ¿no? Depresión, En ansiedad. porcentaje, ¿cuánto porcentaje dirías que era ansiedad y depresión en tus consultas? Bueno, es que puedo decir que si quiero un 90%, 90%. pero aquí hay una cuestión. No digo que el 100%, pero sí un buen número de personas que atendí, al menos en la ciudad de Puerto Viejo, lamentablemente habían pasado por situaciones de abuso sexual, de los diversos que pueden haber, hablando de mujeres. Pero consecuencia de la pandemia. O sea, consecuencia No, del no, encierro. no necesariamente, sino eso ya viene de Ah, antes, ya ok. es una cuestión institucionalizada, por decirlo de alguna forma, que es lamentable. De hecho, yo tengo familia en Manabí
Y muchos me decían que no, es normal, que entre hermanos o entre primos. Y algunos me lo decían con una sonrisa y era como que no, aguanta, eso No tiene que causarte. no causa chiste, Ajá. eso no, o sea, si usted quiere hacer algo, vaya fuera de la casa, por muchas razones, ¿no? La ley, lo que tú quieras. Y bueno, eso de allí, ¿no? Así que algunos casos venían de estrés postraumático junto con ansiedad, junto con depresión, bueno, o sea, venía toda una mezcla y bueno, se los ayudó. Eran, desde el punto de vista clínico, vamos a llamarle, eran casos muy interesantes. Desde el punto de vista humano, que es el primero, naturalmente, eran personas que venían con su dolor. Y de hecho, me acuerdo de la definición que me dio mi profesor después de estadística, que fue en su momento director de carreras en la Universidad Católica de carrera de Psicología Clínica. Un libro los dio una fotocopia y era creo que de Pichon Rivière, no me acuerdo cuál era el autor, posiblemente sea él, y decía que era psicología clínica, y decía clinos, viene del griego observar, pero es observar en el hecho de dolor. Eso más se ve en la medicina, ¿no? Claro. El médico va pues a las camas. Acá no estoy a nadie en la cama, ¿no? Pero ves a alguien generalmente con algún dolor, ¿no? Que lo ves yaciente ahí, yaciente con Doctor. dolor Claro. y emocional naturalmente. Y bueno, como clínico, wow. Humano, pues es wow también en el sentido, bueno, ¿cómo ayudamos a esta persona? Naturalmente, pues hay todo un montón de herramientas que, a Dios gracias, he ido formándome, ¿no? Se pueden usar. Y sí, bueno, les fuimos ayudando a que salgan adelante y que el pasado, en el caso de estrés postraumático, entre otras cosas, quede donde pertenece, que es el pasado. Yo creo, quiero saber si compartes conmigo, porque yo creo que más que todo lo que más me gusta de esta profesión de psicología es la satisfacción que uno siente cuando ve el cambio de la persona en sí. Entonces, cuando uno ve el cambio y uno dice, wow, mi intervención logró ese cambio junto con el esfuerzo de ella, es como que ese espacio es como que lo más gratificante en mi parte. No sé si también te pasa o qué es lo que más te gusta de tu carrera. Bueno, definitivamente, bueno, aquí viene una impronta católica. O sea, no es que mi familia sea católica al máximo. Pero sí, un momento yo pertenecí a un grupo católico y ahí venía esto de escuchar al otro para ayudarle. Claro, era una escucha dentro de lo que cabía espiritual. Yo sabía que lo mío no era una cuestión espiritual, sino me hubiese hecho cura. Pero lo mío era una escucha más bien, más psicológica, porque ya estaba inclinándome hacia la psicología clínica. Y después ya no solamente te escucho porque me gusta escuchar, sino te escucho porque sé cómo ayudarte. Y, y sí, es agradable, comparto totalmente contigo que la persona en la primera consulta viene de una manera y en la última consulta, que a veces puede ser la segunda, a veces puede ser la cuarta, ser la quinta, la sexta, según corresponda, según cuán bloqueaste la persona, en una de esas consultas ya le das el alta porque ya no tienen por qué venir. De ahí lo mando, no sé, después a 3 meses, a 6 meses, o lo llamo, digo, sí, ¿sabes qué? Después de 3 meses, 6 meses te voy a escribir o te llamo a ver cómo vas. Y es impresionante, les escribes, hola, a nosotros los psicólogos, ¿no? Ajá. Nos ponen algunos apodos, entre esos, entre el licenciado, que es más o menos el que podría Doctor caber, también. sí, el tactar. Entonces, tactar, me dicen, qué gusto, ay, no sabía que me iba a escribir. No, yo tampoco, soy uso recordatorio, si no me olvidaba de ti. Y yo, obviamente, yo tengo una pésima memoria. Claro. Sí, yo pongo un recordatorio, llama al paciente tal, ¿no? Y ya está, y es muy gratificante. ¿Sabe que mi hermana tenía otras cuestiones, ¿no? Y ya lo que lo fui a ver ya no me molesta. Y si una vez me molestó, pues lo solucioné rapidito, no pasa nada. Y ya, y es muy lindo ver eso, muy lindo. Pero y, o sea, eso tiene, o sea, tan corto tiempo es por el tipo de tratamiento que tú usas. Claro, Porque por el ajá, marco teórico. normalmente con un tratamiento normal, con una psicoterapia normal, es mucho más prolongado. Tú usas la terapia breve estratégica, ¿no? Así es. Bueno, tú también estudiaste, te fuiste a hacer tu especialidad en terapia breve estratégica a Colombia. Sí. Ya, ¿qué tal esa experiencia? Porque tú me comentaste que tuviste la presencia del creador de la terapia breve estratégica, que es Nardone, un italiano, un psicólogo muy bueno. Entonces quiero que me cuentes más o menos cómo fue la experiencia de tener ahí. En ese momento tú lo veías como un ídolo, lo veías como un crack, no sabías muy bien cómo era la cosa. ¿Cómo fue esa situación, esa experiencia? Bueno, realmente era la segunda vez que lo veía, porque ya Ujú. años anteriores hubo un congreso en Quito. Entonces tú conocías la terapia breve estratégica mucho antes, así. Más o menos por el 2017, ¿Cómo 2018, conociste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo dijiste esto es lo mío? por error. No, en serio, ¿por qué? Sí, por error. A ver, básicamente yo fui formado en la Universidad Católica con una base psicoanalítica eminentemente lacaniana.
la cual agradezco mucho. O sea, no se puede dar solamente psicoanálisis en una universidad, sería un pecado mortal, pero no dar psicoanálisis en la universidad, en la carrera de psicología, y peor aún, darlo mal, es un pecado peor. Y la Universidad Católica, donde yo me eduqué, me enseñaron muy bien ese marco teórico. ¿Al día de hoy lo uso? No, definitivamente. Y yo muy satisfecho por los profesores que tuve, algunos han fallecido ya por los años, ¿no? Y me enseñaron muy bien todo, pero dentro de mí. No quiere decir que esto haya ocurrido con todos mis compañeros, con Claro. todos los que somos clínicos salidos de mi alma mater, pero dentro de mí me dije, ok, me agrada lo que he visto, está vacancísimo, está chévere, me enseñó a comprender al ser humano de una manera muy interesante, profunda si se quiere, no si quiere, es profunda de hecho, pero sentía que me faltaba más. Y ya me comencé a leer más cosas. De ahí una de las lecturas obligadas, ¿no? Fue Fiorini y Breyer, que son psicoanalistas, y además ellos tienen libros que hablan de psicoterapia de base psicoanalítica. Entonces, leí esos libros, me los comí, buenísimo todo muy rico, pero no me sentía, No te aún, llena. no me llenaba al 100% todavía. Y de ahí era una cuestión de seguir leyendo. De ahí me acuerdo que en la página de Facebook de la Federación de Psicólogos Clínicos, la FEPSCLI, ¿Ya? eh, subían algunos libros en PDF. Y había un libro que tenía un nombre bastante vendedor, que yo no quise bajarlo, pero ya dijo, por si acaso vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, lo bajaste prácticamente por la portada y por el nombre. No, era vendedor, pero no me agradaba. Ah, ok. Era como, vamos a bajarlo a ver qué hay, Ah, ok. no vamos a juzgarlo porque o sea, no me atraía, era Ya. cambiando el pasado, era demasiado ambicioso. Se llamaba Cambiando el Sí, pasado. cambiando el Ok. pasado. Ese no es de Nardone, es de uno de los compinches de Ah, Nardone ok. y uno de los discípulos. Y ya, pues yo me lo bajé y ahí lo tuve guardado en mi nube meses, realmente. No lo leí. Un día de esos que dijo es grande, porque sí, es grande, en el DC donde yo trabajaba, eh, creo que por alguna situación no hubo clases, pero teníamos que ir docentes administrativos a pasar la mañana, Ok. si se quiere, ¿no? Y ahí me pude hacer, entre otras cosas administrativas que tenía pendiente, naturalmente, alguno que otro informe que pedía la dirección distrital. Me quedó un poco de tiempo y ahí tenía mi impresora, imprimí esa cosa, fui al ladito a que lo encuaderne y comencé a leer. Y de ahí la introducción, ¿no? Que trata acerca del estrés postraumático. La primera parte te habla de estrés postraumático desde el punto de vista del DCM, que es una explicación bastante interesante y sencilla, fácil de comprender. Después de eso comienza la explicación desde la terapia breve estratégica, que, por si acaso, no es que habla mal del DCM, no habla mal, la complementa bastante bien, porque el DCM es descriptivo. Usted tiene los siguientes síntomas, o por lo menos cumple 3 o 4 esto durante X tiempo, sí, ya usted tiene esto. Ajá. Se acabó. Sí. Ya listo, ya tengo el diagnóstico. El Ya, diagnóstico. y ahora ¿qué hago? Dactar. Ah, pues no sé, pues, no se sienta mal. Entonces, Claro. ya no llore. Entonces, ahí lo que viene la explicación de la terapia breve estratégica, que es una explicación muy diferente a la explicación psicoanalítica, que desde Freud tenía un enfoque definitivamente médico, él era neurólogo, y lo típico del enfoque médico, biologicista, y también de la época de la coyuntura aún científica, siempre van a buscar las causas de las cosas. Y sí, en algunos casos, en muchos casos, qué sé yo, si tú descubres la causa de por qué eres como eres, tú dices, wow, viene la iluminación, dirían los budistas, el enlightenment, y ya, me curé. Pero hay otras personas que dicen, finalmente, como dirían los que fuimos formados por la Universidad Católica, no, es que este es mi síntoma y ya, esto es así, ya tengo que gozar de este síntoma y además de sufrir, porque ya sufro, vamos a ver cómo gozo. Y ahí tuve gente que va sufriendo y gozando, y a veces termina siendo más infeliz que otra cosa. Ok. Y es como es que, ya, pues, chévere, sufres y gozas del síntoma, ese es el síntoma. Pero creo que se puede hacer algo más, ¿no? Y bueno, ahí yo dije, hay que leer algo más. Busqué. Y ahí comienza pues esta lectura de Cambiando el pasado. No recuerdo cuáles son los autores, pero sí recuerdo que uno de los autores fue mi profesora en el máster. Ah, Yo cuando le vi le dije, "Ah, usted es mi ídolo. Ah, ¿en serio? Usted fue mi primer libro. Usted fue mi primer libro. No, qué bacán. sí, él la conocía y qué mal que no recuerdo el nombre de esta señora. No, una señora es italiana, el español Ok, muy bien, claro. y una dulzura. Y
Y bueno, la explicación, por un lado, ¿no? Del psicoanálisis es ir a las causas, obviamente el inconsciente y todo el jaleo. Y con Lacan, con, bueno, más detallitos que le pone, es bien interesante. Pero la terapia estratégica es de otra forma, ¿no? Es la cuestión de cómo interactúas con el problema, con las personas, contigo mismo, para intentar salir del dicho problema o hundirte más, que es lo que termina ocurriendo. Y los libros, dije, wow, qué bestia, pero no te decían mucho del cómo, te dejaban ahí una brecha de conocimiento, de vacío conocimiento. Pero tenías como que esa hambre de saber por qué. Sí, sí, entonces ahí me dije, pues tiene que haber un lugar del mundo que esto enseñen. Y ya por los apellidos dije, Italia, chuzo, bueno, tocará vender algo. Para Un ir a riñón, un riñón. lo que pueda, lo que sea y lo que se pueda rozar. Entonces de ahí dije, no, pues Italia, ya está. Busqué, encontré en Italia, había el máster, chuto, me tengo que aprender italiano. De ahí busqué, encontré, dije, capaz que en Perú, en Colombia hay algo. En Perú nada. Colombia, sí. En Chile creo que había algo, pero no está muy lejos. Creo que está en Argentina había algo, si no recuerdo mal. Creo. Y de ahí encontré en Colombia, les mandé un correo y a las semanas me respondieron y me dijeron, no, va a haber un seminario eh, del tema, son 6 meses. Y yo, ya. De ahí conocí a la que es quien fue mi profesora, quien me educó básicamente en terapia estratégica. Pero fueron 6 meses presenciales, ¿cada cuánto tiempo? Como... Ah, ya, pues tenía que viajar cada 15 días aproximadamente eh, a Cali, porque me queda más cerca, y porque también en Bogotá, a Cali cada 15 días, durante 6 meses. Pues invertiste buen billete. Claro, ¿no? Y lo hice con gusto. En ese entonces no era treintón, ¿no? Y dije, bueno, aún soy veinteañero, puedo aplicar la de cojo un avión de Guayaquil a Quito, de Quito hasta Cali en buseta. Ah, de te ibas en bus. Claro, y el regreso era de Cali, bueno, era Quito, Tulcán, Tulcán paso migración, Ecuador, migración Colombia, y de ahí sí, cojo el bus ¿Cuántas hasta horas? Cali. ¿Unas 24 o qué? 16 horas en bus, más la media hora, o una hora ya en buseta, no, en avión. En avión a Quito. Sí, Ah, sí. ok. Entonces, ese era más o menos el trayecto. Tengo un amigo, perdón, que él es caleño, no sé ahorita dónde está, no sé si se fue a su tal lindo y querido o está aquí en Guayaquil, Ok. pero él lo conocí porque vivía aquí en Guayaquil. Y le dijo, oye, ¿tu papá sigue bien de Cali? O ya, dale pasada. Y le digo que me pasada, y mi papá me atendió junto con su esposa, los niños, Qué bacán. una dulzura de hombre, y la señora también, una dulzura. Verás que Pero eran varios, o sea, cada 15 días eran 2, 3 días o era un solo día. un solo día, eran 8 horas ahí plantados. El tema más difícil de todos, no porque fuera difícil de entender, sino porque era pesado, era la depresión. Porque ya, pues, ese tema fue... De hecho, el libro es de Claude Portelli, y Portelli también fue mi profesora, y me di cuenta que Portelli es una genio. Ok. Es una genio, no lo vamos a decirle que no, es una genio esa mujer. Pero así como habla, escribe, o sea, la manga bastante. Ok. Y la casa es bien italiano, o sea, yo estaba así. Ya el domingo yo ya entendí italiano, pero los primeros Ok. días... Pero igual veía la traductora, ¿no? Claro. Mi profesora y un Más escuchás compañero. al italiano. Sí, y ellos van a decir, yo no capisco italiano, yo capisco español. Bueno, entonces, ella habla bastante y escribe bastante. De hecho, el libro de ella es de más de 240 páginas, 300 páginas, algo así. Y Nardone se te pega a 120, 50 páginas, es como mucho. Y tú te quedas como que, wow. Y sí, ese tema de depresión que nos dio fue el más complejo porque es pesado, es ver Claro. el dolor humano y verlo con algunas características interesantes. Y fue, wow. Pero bueno, eso fue, como era 20 años no me pegaba esos jaleos, ¿no? En esa época pues tenía una enamorada y ella me decía, regresa. No sé si me quería decir que si me iban a matar en el camino o si me iba con una colombiana. Pero ninguna de las dos cosas pasaron definitivamente. Ni me fui con una colombiana, ni me... Regresa, como no entendí, te decía regresa. Es que, imagínate que se vaya alguien que tú quieres mucho. Pero que- te ibas, ¿qué? ¿3 días? ¿4 días? No, es que lo maravilloso del viaje era pasar migración, que yo llegaba a ver. Yo salía de Guayaquil, llegaba a Quito más o menos 6 de la tarde, Ok. para salir más o menos 8 de la noche de Quito a Tulcán. Y llegaba más o menos a medianoche, más o menos, a Ipiales. Ah, Ipiales. Ya con el sellado de pasaporte y vuelta, ¿no? Y ya pues pasar la frontera, nunca me pasó nada, pero hay historias, Ah, histerias. Entonces, pero como ¿cuál es el peligro? que te maten, pues nada más. ¿Pero qué? ¿Los guerrilleros qué? No, los guerrilleros, al menos por ahí no estaban, nunca los vi, por lo menos si es que no estaban encubiertos, ¿no? Pero igual, es un lugar desconocido, o sea, todo eso da miedo. De hecho, Ah, ok. el primer taxi que cojo alguna vez fue a las 12 de la noche,
Y digo, lléveme al terminal de Ipiales. Ya venga. Y yo, ay Dios, ¿qué hice? Porque no sé a dónde vamos. Claro, Digo, igual te subiste. sí, sí, hazle conversación a ver qué pasa, ¿no? Así por pena. Conversale bonito para ver, Sí, claro, sí. te entiendo. Entonces después ya pregunté a qué hora están los taxis regulares. Que hay taxis a casi todo. No, a los taxis ecuatorianos está, eso no pasa nada. Y en la frontera están los taxis colombianos, que ya son los taxis de la frontera, que dicen, Claro. pero son la cooperativa, usted coge y es, digamos que 100% seguro. Entonces ya, chévere. Entonces ya cogía esos y ya me iba. Ya iba más tranquilo. Disminuías riesgos al máximo. En la medida posible. Y de ahí, una experiencia muy linda que tuve es que cuando dejas Ecuador, y esto lo pasas un puente, y te encuentras con gente pues, que habla un poco distinto, ¿no? Y con gente que también venezolanos que venían, ¿no? Y ecuatorianos, te das cuenta que si bien es cierto, tenemos acentos distintos y costumbres, algunas muy distintas y otras muy parecidas. Al menos mi sensación fue, bueno, aquí todos somos hermanos porque nos queda de otra. Claro. Aquí, o es tu hermano o es tu enemigo. O tu hermano, tu enemigo, claro. Sí, sí, ahí me hice amiguito de mucha gente, ¿para qué? Y al menos en el momento fue un buen dato, no sé qué habrá sido de ellos, si que Claro. son mala gente, no sé, pero... Por el momento se portaron bien contigo. Sí, sí, yo también me porté bien con ellos, no, era recíproco el asunto. Bueno, entonces estuviste 6 meses en ese de ir y venir a Colombia, ¿no? Claro, fue lindo para mí, fue maravilloso. Y la última charla fue con propio Nardone. Bueno, en los 6 meses del seminario en Cali, no, eso lo fue con María Andrea, que es mi profesora. Ok, después Bueno, creo que déjame hubo mandarle una. saludos a María Andrea, hola María Andrea. Nos está viendo de ley, claro. Sí, sí, no, ahí la voy a etiquetar para que nos vea. No, sí, gracias a ella, una excelente profesora, una paciencia que nos tuvo. Y bueno, también ella, más allá de la paciencia que sí, cómo explicaba las cosas, ahí. Y bueno, en ese seminario no cero Nardone. O sea, lo veíamos a Nardone porque lo bacán. Los seminarios, te lo voy a hacer propaganda. Tendrás que ver este video con Andrea. Te ponían casos de Nardone. O sea, no es que los leías, te ponían videos. Okay. Entonces, donde él atendía las problemáticas, ¿no? Y tú, quedabas Yo así. vi una, bueno, que sea en internet, porque yo he buscado bastante, una que entrevista a una que quería operarse, hacer una operación estética. Ah, sí, hay una historia en eso. Lo que pasa es que a Nardone lo llaman, pues le dicen, oiga, usted es muy chévere, ¿no? Oiga, o sea, lo digo con mis palabras por si acaso. Ok. Oiga, usted es muy chévere, oiga. Hemos escuchado que es un psicólogo interesante. Bueno, somos de un canal de farándula italiano. Quisiera usted hacer algo muy farandulesco. ¿Qué cosa, bambino? Ok. Él dijo, mire, tenemos aquí una modelo que quiere operarse y... Pero o sea, sí era real, que quería operarse. No, no es real, además quiere Ok. operarse. Cincia se llama, es hermoso, no se llama Sí, sí. nada. Ajá, nada. Nada. Ok. Comparto, ya. Sí, espero que me necesite a mí. Bueno. Pero bueno, la cuestión está en que él acepta obtener el caso y filmarlo. Bueno, él filma sus casos por cuestiones más científicas, ¿no? Educativas, ¿no? Y además, pero en esta cuestión no fue tanto por eso, fue tanto... Farándula. Claro, Generar entonces contenido, rating. tú ves el video y tú ves a Nardone, hace todo lo que siempre hace, con qué seguridad como de costumbre, y de pronto ya después hacen el corte y aparece Nardone ya en el programa, ¿no? Y tú ves a Nardone así con la cara de... ahí, Esa parte no vi. Hay una parte, sí, que no está así, no debió haber hecho eso. Y con una cara de qué habrá pasado, porque ya, pues, no es lo mismo que tu paciente se vaya y que le vaya bien, y otra cosa, vamos a la farándula a ver Claro. qué pasó. Y ahí estaba Cincia. Y Cincia le dijo, nunca hice la tarea que me mandó. No fue necesaria, porque ya con lo que hablamos, yo desistí totalmente de operarme. Ok. Y fue, wow, grande La Nardone. importancia Sí, de la primera. ya, por ejemplo, ese sí lo vas a encontrar porque ese fue farándula. Claro. Pero los otros videos, más vale que no lo encuentres. No por ti realmente, sino porque a ver, son casos que pertenecen al Centro de Terapia Breve Estratégica y son personas que hicieron un consentimiento informado para educación, La no para que confidencialidad, no claro. para que aparezca en YouTube. Claro. Entonces, imagínense si aparece en YouTube, ellos pueden demandar riquísimo. Claro. O sea, imagínense, si yo me hago tener por Nardone y aparece eso allá, lo demando. Claro, Sabemos que lógicamente. puede pagar bastante bien. Pero sí, entonces lo común es que no se encuentre ningún caso. Si se encuentra algún caso, chuzo, penoso realmente. Claro, sería- Porque hay una cuestión legal tremenda. Claro, Tengo entiendo entendido. el caso. Pero me imagino, o sea, en tu experiencia, cuando tú viste los videos, ¿grababan todas las sesiones o solo la primera? ¿Cómo? Todas las sesiones. ¿Y Todas. ustedes veían todas las sesiones, todo completo? Sí, lo que pasa es que Nardone tiene una particularidad, no sé si es Nardone o es la cultura italiana, no Ok. tengo entendido.
Pero la verdad es que si tú haces bien no es que no es que lo hagas mal si te pasas. Quiero decir, Nardone se pega 10 minutos por terapia. Si es depresión, porque harán un poquito más, se pega 20. Y la persona se va entendida, comprendida y con una tarea y se va pues bien para su casa para hacer las tareas y todo. O sea, él no usa escucha activa. Porque normalmente en una terapia las personas hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y una persona está ahí escuchando. Sí, a ver, ¿de qué? Escucha activa porque te está activado el man, o sea, te está poniendo atención en todo. Pero el mismo diálogo estratégico, Claro, como tal, te va llevando a hacer las al preguntas. punto exacto. Ajá. Ahora, yo sé que puedo hacerlo también porque sí lo he hecho. Sobre todo en los primeros casos que tuve, que eran en época en el DS. Si bien es cierto, en los DS no puedes hacer terapia, pero sí pueden hacer intervenciones breves, como es que dicen los psicoanalistas, mi profesor decía, intervenciones breves con efectos terapéuticos, rápidos, y entre paréntesis ellos dicen no duraderos, porque bueno, es parte de la teoría. Claro. Pero acá sí no duraderos, realmente. Ella, pues, a ver, si viene una chica y me dice, no, es que no puedo olvidar a mi enamorado, quiero olvidar a Brian, ya listo, pues hablemos de qué pasó, ¿no? Más sencillo, ¿no? Pero si me decía, no, es que mire, estoy deprimida, ¿no? Ahí sí la derivación como tal tenía que hacerla. Entonces, en esos casos que la chica extrañaba al ex, todo eso, ya vamos y yo en 15 minutos, porque también el DS no puedes pegarte mucho tiempo, salvo ciertas circunstancias y ciertos casos, Claro. y pum, rápido. Pero ya en la consulta privada, pues ya por cultura, ¿no? Dice, no, es que yo voy a decir, no, porque me escuche ese mapa por una hora. Y ya, pues igual todo lo que dice es válido, son detalles muy valiosos. Que con el estratégico los omites y no pasa nada, y llegas igual al tuétano. Pero acá yo tranquilamente ya 30 minutos por encima, una hora y los escucho. Ahora, hay casos que son la minoría, ¿no? Okay. Puedo llevarme hasta hora y media, pero Sí. eso es como es que la excepción a la regla, porque si no hora y media, Demasiado. sí, tendré que pagarle más, pues oiga, Claro. aquí una hora, pues. No, Y de exactamente. bolsillo no aguanta tanto tampoco. Tú, o sea, tú has tenido críticas de colegas que, que no estén de acuerdo con la terapia, porque yo sí me he topado con un par de personas como que no están nada de acuerdo de la terapia estratégica. ¿Cómo tomas estas situaciones? ¿Tú cómo le respondes? Realmente lo que yo suelo decirles es, bueno, muchas gracias, a ver, porque, a ver, no es que soy un anciano, ¿no? Pero ya he tenido mis combates. Claro, Y ya como buen general de viejo, por decirlo así, ya uno escoge mejor su batalla. Entonces si me dicen, no estoy de acuerdo con la teoría estratégica, ya, charico, ¿qué estás de acuerdo? Dime. Y justamente yo soy más conciliador. Si me pongo ya medio chifle, yo ya voy ya con todo al debate, pero yo soy claro, más con tus conciliador. argumentos. Claro, digo, a ver, estamos de acuerdo en que tú y yo queremos ayudar al paciente, ¿verdad? Queremos el máximo bien para él, ¿cierto? Queremos hacer esto. Ya mira, yo lo hago desde la teoría estratégica, tú lo haces desde el marco teórico que tú tienes. Porque sí tienes un marco teórico, que si llevas, les pregunto, ¿no? Obviamente ahí comienzas un poco a hacerlos temblar. Claro, Algunos que sí están bien claros, no, yo soy cognitivo conductual y, claro. vacancísimo. O no, yo soy más psicoanalítico, vacancísimo. Si tú llegas a tu gente y tu gente está agradecida Pero, o sea, a ti no te han como que refutado la terapia estratégica con argumentos, solo superficialmente, tal vez. No, no he tenido un combatiente digno. Ah, ok, claro, entiendo. Suena arrogante, ¿no? Pero la verdad es que cuando ya, a ver, si alguien me dice no estoy de acuerdo, ok, epistemológicamente, ¿por qué? Aquí te metes yo te traigo mi selva. Yo no voy a Claro, la tuya, te traigo mi y terra. es un Dime, tema largo de conversar dime, a también. ver, epistemológicamente no, ¿por qué no? Claro, Y, por ejemplo, una vez con un estudiante, ¿no? Que más que refutarme, no era una cuestión de refutación, sino que quería comprender. Él me decía, pero a ver, lo que tú haces con la teoría estratégica, yo acá también con la parte cognitiva conductual. Y sí, porque sí compartimos ciertas bases epistemológicas, claro. uy, se me fue, Dios mío, eso qué vergüenza. A ver, es la cuestión de, somos constructivistas. Es decir, la persona no sufre tanto por los hechos, salvo si hay circunstancias, desastres, violaciones, ¿no? Lo que sufre es por la interpretación de los mismos. Entonces, constructivismo, ¿no? Aquí lo estoy resumiendo por si acaso, si es que alguien me pone ahí un hater, ¿no? Por si acaso. Y si no, pues si me odias, pues yo te amo. Y ya, ahí estamos igualitos con los cognitivos conductuales. ¿Y de dónde nos diferenciamos? Los cognitivos conductuales toman las teorías del aprendizaje, que está por demás decirlo, ellos tienen su montón de artículos y libros hechos que han hecho muchas cosas muy buenas y o sea, hay protocolos con ellos, que eso es indudable, y no lo voy a discutir. Y le digo, en cambio, nosotros la teoría estratégica
vamos con la teoría del cambio, que ahí es donde tenemos divergencia. Ustedes se meten en la cuestión de mente, sentimiento, perdón, cognición, sentimientos, emociones Claro. y conducta. Y está bien, es un trabajo loable. Nosotros nos metemos con la interacción que el sujeto tiene consigo mismo, con el medio, con su problema, y ahí vamos. Al final podrán ser caminos distintos, pero tú ayudas a tu paciente y lo sacas en 5 o 6 sesiones, o en 10 según el protocolo que uses, o hasta 20 según el autor. Bueno, acá yo salgo más o menos en 5, 6, 10, algunos otros, más sesiones, y está bien, ayudamos a la gente. Y ya está, o sea, yo no me meto en mayor cosa. De ahí, eso, esa ha sido mi experiencia. Claro. Para Mira, serte franco. yo tengo una duda, por si Estefan. O sea, yo, como digo, me he leído bastante los libros que tú me has pasado sobre el tema. Sí, sí, Puedo he decir. pirateado todo, ay, Dios mío. Entonces, La pobreza. normalmente la terapia breve estratégica como que no investiga mucho el pasado de la persona. Como que podría decirse el origen del problema de la infancia o de los traumas, etcétera. Cuando uno trata los problemas no desde el origen, se podría decir, ¿cómo uno puede como confirmar o certificar que esos problemas, esos traumas de la infancia no vayan a generar unos a futuro? Otro tipo de problemas. Ya, hay una pregunta interesante. A ver, esto lo voy a repetir como mencioné en el máster en el seminario. El protocolo de la terapia breve estratégica es estricto, más no rígido. Claro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si me llega un caso de una persona que fue abusada sexualmente cuando tenía 7 años, Ok. estoy obligado a ir al pasado. Claro. Definitivamente sería antitécnico e Claro, inhumano. o sea, e por el inhumano. caso, pero por decir un ejemplo, el caso de ansiedad o depresión, que normalmente ahí no es que se busca mucho el pasado, Ujú. sino que se busca tratar como que las sensaciones o los síntomas que tenga el usuario y tal vez se podría decir que aprenda a vivir con ellos y así poco a poco irlos disminuyendo. Sí, sí. Entonces, ya, pero igual todos esos problemas de ansiedad y depresión vienen con un origen en sí, o sea, hay algo, un tramo o algo reprimido que lo ocasiona. Claro, ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Desde el psicoanálisis, por supuesto. Más por eso, de psicoanálisis. Claro, hay un trauma reprimido que Claro, no hizo o sea, síntomas en el futuro, y claro. pero ya, según esa parte todavía no me queda tan claro. Según la terapia breve estratégica, ¿qué es lo que, como que, el debate que hay entre eso? A ver, mira, te voy a poner un caso que tuve que yo, como terapeuta breve estratégico, lancé todos los juguetes, ¿no? Ok. De terapia breve estratégica. Básicamente, él tenía ansiedad. Ok, Tenía una ansiedad que lo estaba realmente paralizando. Entonces yo comienzo a ver la interacción del problema, a ver cómo él iba. Hago todo el protocolo, mando la primera sesión la respectiva tarea. Él ahí tiene una pequeña mejoría. Y está bien, si es pequeña yo la aplaudo. ajá. Hay ciertas Bueno. cositas que funde una. Pero ya es pequeña, seguimos. Siguiente sesión, mantengo las tareas porque era necesario, aún no tenemos que aflojarlas. Pum, él me recae y retrocede bastante. Dije, aquí dos cosas, o yo estoy aquí, algo se me pasó por alto, que puede ser un error, soy falible, soy un ser humano, o lo otro, quizás existe la probabilidad de que él tendría que usar algún medicamento. Entonces, vamos al tercer round, la tercera sesión. Entonces ya lo vi a él que estaba muy bloqueado ya, más bloqueado. Entonces aquí, ¿Bloqueado que no quería tratamiento psiquiátrico? no, bloqueado en el sentido que ya estaba perdiendo la fe en todo tipo de tratamiento. Ah, ok. Entonces ya cuando vi eso, y aparte que eso por un lado, y por otro lado, el bloqueo venía a partir de que ya no sentía que estaba mejorando, sino que estaba estancado, empeorando. Entonces hay que tener un problema, creo que es una palabra rara, la voy a explicar por ese caso. Hay que tener cuidado con los efectos diatrogénicos, que es esta movida. Cuando, así como dice el populacho, cuando la cura es peor que la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque, cuidado, la terapia termina siendo una solución intentada de fracaso. Y eso es más terrible todavía. Claro. Terrible. Entonces le dije, ok, mira, yo preferiblemente no suelo mandar a mis pacientes con un médico psiquiatra o un neurólogo según convenga, ¿no? Porque las pastillas ayudan, pero también tienen Estás independiente. tienen sus cositas esas pastillas mágicas. Claro. Pero creo que en esta ocasión voy a romper esa regla y creo que tendrás que ir. Lo mando por allí. Y en esa sesión él me habla de la relación con su madre. Y ahí fue el eureka para mí, porque me dije, ok, aquí tengo que volver a los antiguos libros del psicoanálisis. ¿Qué pasa con la madre?
Entonces ahí lo mandé al psiquiatra y ya tenía lo de la madre acá. Dije, en la siguiente sesión que lo tenga menos desbloqueado, aquí le entramos con todo con la madre. A madrazo le caemos. Entonces resulta que ya viene la siguiente sesión. Dije, ya, ¿cómo van las pastillas? No, ya me siento más tranquilo, más relajado. Ahora sí, vengas para acá. Entonces, como ya las pastillas me lo regularon químicamente, Claro. venga para acá. Usted ahora va a aprender a cómo funcionan sus cosas. Porque la pastilla me lo va a regular nomás, pero no va A a quitar enseñarte esa. nada. Venga para acá. Hablemos de tu mamá. Y ahí comienza la cosa. Había una interacción muy interesante. Era, dirían los psicoanalistas, era una relación voraz, una madre voraz. Y sí, era voraz esa mamá, porque era él era el hijo mayor Ok. y había un hijo menor que era más desenvuelto, más libre. Y el otro, el mayor, que era mi paciente, Ok. el man no, era todo lo que decía mamá se hacía, o sea, él agachaba cabeza. Ah, ya. Incluso fue una sesión magnífica donde él dijo, no, una vez tú llegué a este pensamiento, sí, si mi mamá se muere, me muero también. O sea, es natural, ¿no? Ya, Es que claro. nadie quiere perder a su Claro, es mamá. una sensación normal. Sí, Pero sí, de una orfandad. cosa es decirlo y otra cosa es. Y claro, como lo dijo, Claro. dije, aguanta, deja sacar la obra de acá, el Edipo, deja verlo. Entonces, sí, obviamente si yo fuera más, tuviera más fresca la teoría psicoanalítica, me hubiese metido en todo el Edipo, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Pero no fue necesario, porque no uso, quiero decir, como no, actualmente no uso la teoría psicoanalítica o no uso una terapia basada en psicoanálisis, entonces vamos a ver qué hay con la mamá. Entonces, en este caso, el hermano siempre lo acompañaba hasta un ratito y se iba. Entonces en ese momento el hermano estaba y comenzamos a hablar y habían cosas, no, mi mamá todo bien. Y mamá, ¿cómo que todo bien? Si esa man, nuestra mamá, de esa man, te manipula. O sea, ahí comenzó a decirle todas las cosas que le hacía y él no se daba cuenta de eso. Pero, o Ah, sea, nunca habían tenido una conversación entre hermanos sobre ese tema. Recién lo tocaron contigo, ¿no? no sabría decirte si fue la Ah, primera ok. vez o no, pero por lo menos sí te puedo decir algo. Fue la primera vez en que sí fue una conversación terapéutica con respecto a la relación de la madre. Claro. Así que ya. Entonces, ahí comienza, pues el hermano comienza a desempolvar todo. No, pues mi mamá nos hace, bueno, a ti te hace, porque cuando a mí me intentó hacerlo, él decía, yo me liberé. A ver, tú eres el mayor. Yo soy el que tengo licencia y te tengo que traer acá en el carro. Tú no tienes licencia, no manejas, o sea, y en fin, ¿no? Toda una cuestión. Entonces ahí me metí de lleno a la relación materna, como tiene que ser, y cómo fue desde niño la cosa, y cómo Claro. esto fue escalando hasta que finalmente él estaba simbólicamente hablando protegido bajo la falda de sus madres, de su mamá. Entonces yo le decía, mira, ningún grito de independencia, salvo el de Brasil, en todos hubo sangre, ¿ok? Así que o te independizas o estás bajo el yugo. Y justamente él tenía un familiar que tenía una mamá muy semejante a la de él. Ok. Y que ellos veían a ese familiar y era como que así no quiero ser. Entonces, desde la terapia estratégica, tú tienes que agarrarte de todo lo que tengas a la vista y dije, ok, vamos a agarrar este ejemplo aversivo. Ok. O te independizas o te conviertes en ella. No en él, en ella. O sea, un poco, ¿no? Incluso tocar un poco esta cuestión de la fibra masculina, que era importante, para tener que agarrarme de todo. Se me puso una cara de no. Sí, de decía, llega el man, "Oye, te veo más relajado. ¿Son las pastillas o qué? No, no, me vine ya puteando con mi mamá. Yo te felicito, ñaño, Claro. porque Necesitaba eso. en el caso de él necesitaba pues enfrentarse a su madre. Y bueno, igual como él era un poco más diplomático, no siempre había esto. Él se iba por otros lados, y igual obtenía lo que quería, que era su independencia. Después ya en las últimas sesiones me dijo, no, no, hasta ya voy a sacar mi cuenta bancaria, tengo una tarjeta de crédito, hasta aquí estoy pensando en un carro, comprarme. Y yo, bueno, pues él tenía una posición acomodada, Claro. interesante, sus papás tenían una empresa. Y yo, hazlo, Claro. hazlo. Entonces ya tú ya notabas una mejoría ya en la persona. Sí, y ojo, en ese caso sí tuve que ir al pasado y la relación materno-filial, pero no desde el punto de vista ver el inconsciente en el Edipo, como lo harían nuestros Ya te, colegas, te comprendo. sino desde la interacción, que abordé eso desde otra óptica, y eso me ayudó mucho para mí. De pronto, si un colega, ¿no?, que tiene una psicoterapia de base psicoanalítica lo hubiese entrado desde el psicoanálisis, capaz que le hacía bien también, no lo sé. De lo que no sé no hablo, pero sí te puedo hablar de lo que yo hice y lo que funcionó. Claro. Y ya está. ¿Puedes pasar una cerveza? Porque no quiero pasar ahí por Sí, sí. Yo también iba a sacar una de abajo. Pues. y acá como... Okay. A ver, sacar la tacita. Lo pongo por acá. Bueno.
Entonces ahorita quiero retomar, Estefano, una vez que abrimos las cervezas. Como mencioné al inicio del podcast, también fuiste profesor mío en la Universidad de Guayaquil. Sí, un estudiante bastante inteligente, ¿eh? Como dice el meme, me han hablado de ti. Claro, Con entonces, razón, pero o sea, lo inteligente. malo fue que no hiciste una materia fuerte, diría yo, en tema de psicología, ¿no? Sí, sí, sí. Era fundamentos de administración, creo que era, ¿no? Claro, es que ese iba con el máster que sí es oficial que tengo, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, me hubiera gustado, lógicamente, en clases interesantes con respecto a psicología, pero en tu experiencia, si no hayas dado clases así netamente de la materia, para ti, ¿cuál es la experiencia siendo profesor de una universidad superior aquí en el país? Probablemente mi experiencia ha sido en general buena. No implica que no haya habido tropiezos como siempre, los hay. Tropiezos, impases, sí, los ha habido. Pero más allá de eso, yo ahora me quedo con lo bueno, reconociendo que también hubo cosas que no estuve de acuerdo y ya está. De allí, por ejemplo, si bien es cierto, en la universidad que tú estudiaste, yo di Fundamentos de Administración, que va muy ligado a mi máster de talento humano. Pero en otra universidad tuve la satisfacción de dar materias clínicas, pese a que mi máster no es Lo clínico. clínico, claro. Y ellos igual vieron mi experiencia, no vieron, oye, usted tiene un montón de estudios acerca de esto acá, que bueno, no aparecen en la CNSI porque usted decidió hacer diplomados, qué sé yo, cosas así. La valla de psicopatología y de psicoterapia, ahí sí pude dar. Entonces ahí sí me sentía como pez en el agua en ese momento. De hecho, los estudiantes, bueno, unos que otros se dormían, ¿no? Porque venían mal dormidos, venían de alguna fiesta. Estudiantes de la noche. No, en la mañana era eso. Ah, en la mañana, ok, ya. Venían con ¿quién es este que viene bien amanecido, no? Ok. Sí, sí, algunos quizás con cierto, por alguna situación que no sé, pues, con una alteración en el sistema nervioso, ¿no? Bajo algo, ¿no? Por ahí llegaban, ¿no? Entonces si estás arruinado, duérmete, no pasa nada, o sea, ¿quién te manda, no? Pero de ahí, o sea, los estudiantes me veían y me decían, oye, ¿a usted le gusta esto, no? Y yo, claro que me gusta, ¿cómo le va a gustar? O sea, no solo porque la paga, Dios gracias, es buena, ¿no? Sino Claro. también porque me gusta enseñar y también me gustan estas materias. Estas asignaturas me encantan y además estas son asignaturas que, si te quieres dedicar a la clínica, Son psicopatología, psicoterapia, eso es, yo tengo que dártelo bien. una base O muy sea, importante. no vaya a ser que tú digas, no, pues el psicólogo Durán, ese man de adorno tiene el título. No, Claro. no, a ver, también, No hacerte sufrir. también ser docente es una cuestión de ego, es decir, lo hago bien, si no es por ti, es por mí, por mi nombre. Tengo que hacer quedar bien a mi apellido. Es más, en ese sentido yo la tengo clara. Si bien es cierto, yo no trabajo para la Universidad Católica, naturalmente, pero yo sí tengo una adhesión afectiva, porque para mí los años en la Universidad Católica fueron lindos, fueron maravillosos. Tanto por la enseñanza, tanto por los amigos que conseguí allí, y todo eso hace que yo tenga mi alma Con mater. cariño. Claro. Entonces, cuando yo voy a dar clases, yo tengo claro, dentro de tantas cosas, yo tengo que hacer quedar bien a mi alma mater. Cuando me digan, oye, ¿usted de qué universidad salió? De la Católica. Eventualmente siempre, usted es aniñado, pues no. Claro, Me siempre. acuerdo que en tu En curso, la universidad, sí, el curso. en tu curso, usted es aniñado. Siempre. Pero yo que ya también, ya estoy curtido. Mi papi, ¿por qué pudo pagarme la universidad? Tu papá no pudo. Y por ahí alguien dijo, ni lo conoce. Yo pensé, maldito, yo qué mala gente. Era una risa. Yo quería reírme cuando escuché eso. Dije, no puede ser que sea verdad, ¿no? Imagínate, qué maldito. Claro, qué mal. Ustedes, oigan. Claro. Bueno, o sea, realmente, como digo, la clase que tú diste no tiene que estar relacionada mucho, pero la hiciste interesante, aunque sea la gente se interesó en la administración. Ay, gracias. Créeme que intenté que por lo menos, o sea, amén que aprendan, ¿no? A ver, un colega mío que en su momento fue compañero mío de aula, él puso una vez una frase en el Messenger, sí, soy viejito, en el Messenger de Hotmail puso él. Donde se enviaban los besos grandotes. Claro, y si no te hablaban bolas, le mandabas un video. El zumbido, claro, ya. Ahora que una vez un pana, algo le dije por fregar y me mandó un zumbido, no me mandó el beso, sino uno, no sé dónde se lo bajó, pero y me hizo así. Y digo, bueno, pásame lo que quiero. Entonces, la frase que tiene en su estado es que la letra entre con placer. Ok. Y yo creo que no siempre la enseñanza va a ser placentera, porque hay temas que son difíciles, hay veces que el docente,
aunque sepa, pues ya, pues. No tiene la cualidad de ser profesor. O de pronto ese día, pues no sé, pues amanecido mal, ¿no? Claro. O de pronto tú ese día como estudiante, pues ya, pues tú ya quieres pasar del semestre, no quieres saber nada. Ese día no amaneciste, no sé, pues sin ganas. Pero en la medida posible, ¿no? Lograr que el conocimiento llegue con placer y eso es wow. De hecho, hay una cuestión. Cuando el docente, también depende de la personalidad, ¿no? Pero cuando el docente habla de un tema y él comienza a hacer bromas con referente al tema, o cualquier ser humano, más que el docente, hace bromas del tema, ya hubo un aprendizaje mucho más profundo. Él lo domina a ojos cerrados. Cuando no hace bromas, o es que de pronto el tipo no es muy chistoso, no está en su personalidad, o de pronto pues lo domina en el sentido que sabe practicarlo, pero no en el sentido que sabe, tiene la experticia para enseñanza, Claro, por si acaso, siempre. para no hablar mal de nadie, Claro. por si acaso. Entonces, bueno, pues, yo sí procuraba en la medida de lo posible. A momentos me ponía serio, ¿no? Pero yo sí procuraba que cuando hablaba de algunos temas, echarle la salsa, pero no es guayaco, ¿no? Echarle la salsa, no, pues imagínate, pues te manda lo que fuera lo que le hizo, te man, le compró esta movida y lo quebró. O sea, si se la cuentan así como chisme, entonces, Ajá. oye, porque esa es otra. Cuando me he topado, cuando fui docente en los nivelatorios, tenía que dar estudios culturales, que es historia. Entonces, si te cuentan la historia así, y en aquel entonces venía Robespierre, y no, es aburrido, pero si te dicen, no, pues, ¿cómo es esa movida de que el rey tiene que ser puesto por Dios y por el Papa? No, aquí lo ponemos nosotros, hablamos, maten al rey. Y lo mataron, obviamente, ahí le ponía cuestiones históricas que son, y le ponía mi salsa, ¿no? Entonces, oye, así se dio la Revolución Francesa, uy, hay más detalles. Sí, ahí le generas el interés. No, y hay más detalles que ni te cuento, si te cuento. Le quieres ahorita guillotinar al obispo, así que cuidado. Pero sí. Y aparte también, Estefano, en tus redes sociales vi que estabas dando charlas educativas en colegio. Normalmente yo, en mi época me acuerdo, yo no tuve este tipo de charlas en el colegio. No sé si tú las tuviste. Sí, tú eres menor que yo, no la tuviste. Yo me acuerdo cuando me dieron de charla de sexualidad en el colegio y yo esperaba, wow, no esperaba el Kama Sutra, aunque no hubiese dicho que no. Claro. Pero me hablaron de la cuestión biológica, médica, que te explica muchas cosas, pero ningún profesional que me dio, por ejemplo, sexualidad en el colegio, logró ligar, hacer el puente en cómo estos neurotransmisores o estas hormonas hace que te comportes de alguna manera u otra. Cuando haces esa ligazón, o para mis amigos que son, le gusta, haces el link, muerdes, ya, ligas lo uno con lo otro, tú dices, wow, ya sé por qué soy lujurioso, la testosterona, Sí, wow. Pero como que no, te explota. güey, a mí, wow, no hubo eso, no, mire, pasa esto. Y uno dice, entonces yo sí me dije, bueno, por un lado, yo creo que el tema, en el caso de los que he dado, que es depresión por ahora, que si es un tema, si lo quiero ver como académico, agárrense, porque vamos con todo ahí, Claro, y vamos a mucha poner información. con todo y técnico, porque van a ser mis alumnos y ustedes Ajá. tienen que saber esto, pero naturalmente si voy a hablar de este tema a legos y profanos, como son los alumnos adolescentes, yo tengo que hacer que esto sea lo más cercano posible y que hablar en el idioma. Yo también fui adolescente. ¿Cómo me hubiese gustado que los psicólogos que estaban en mi colegio hubiesen hablado en mi idioma? No lo hicieron, o sea, no es que hablara inglés, por si Yo ni acaso. me acuerdo si tenía psicólogo en mi colegio, sinceramente. Sí, a mí uno de los estudiantes del colegio donde fui a dar esta charla me hizo una pregunta muy linda porque tocó mis recuerdos. Me dijo, ¿y usted cómo quiere ser psicólogo? Yo quería decir la respuesta de, mira, si fuera por el psicólogo del colegio, por esos manes nunca. Y no porque han sido malos psicólogos, no sé si eran buenos o malos psicólogos. Solo me acuerdo de un psicólogo, el Mr. Hugo, si se acuerdan Mr. Hugo, hola, ¿cómo le va? Que el man se veía chévere. El man tenía la pinta de, no sé si tú te viste Nick Freno, una serie que dieron hace... No, para nada. Ya, bueno, ya. Era, ya, bueno, voy a explicar. Tú veías un man ahí con una corbata de Mickey Mouse, ¿no? Con una melena medio ochentera y camisa manga larga y un jean, el man por dentro, así. Ok. O sea, yo era alumno del año 99, ¿no? Tenía un limprón tan noventero ochentera, Me ¿no? imagino. Sí, solo le faltaba la Harley Davidson al tipo. Pero el man tranquilo, el man, o sea, no sé si era rockero o no, pero si era rockero, era rockero pan de dulce, el man, realmente. Y el man se lo veía chévere, tú lo veías y tú le hablabas, ay, profesor, o oye, psicólogo, tal cosa.
Y man, o te escuchaba con atención o te engañaba bien, por lo menos. Y ya con eso ganas también. En cambio, con mi experiencia con las otras psicólogas cuando dirigía la palabra, era como muy mamá. Era hablar con otra mamá y no, ya para madre te es Beatriz, alejaba eso, ajá, para claro. Beatriz Solórzano, suficiente con una basta. Así que no, ¿para qué más Para mamá? que, claro. Entonces, y yo sé que Beatriz Solórzano, mi madre, hizo un buen trabajo, dentro de cabe. ¿Ok? Hizo un buen trabajo, ¿para qué quiero más? Entonces era como es que no. ¿Y usted cómo quiso ser psicólogo? Gracias, Hollywood, le dije. Yo me acuerdo que veía ahí por ahí unos manes lentecitos, ahí querían cuéntese ahí, hablen de su problema, y después los manes salían alegres, bacán, los manes, yo quiero esa movida. Pero yo no sabía, pues, que yo quería ser psicólogo, pero no sabía qué carajo. Y yo fui a las universidades, fui a la Universidad de Guayaquil, porque yo iba a estudiar en Guayaquil. O sea, yo Ok. estudié en la Católica porque llegué tarde. Allá, ok, Sí, ya. sí, porque es que, a ver, en ese entonces se decía, más allá de que sea o no verdad, pero se decía que la Universidad de Guayaquil eh, sí estaba formando clínicos ahí. Ahora, en su momento, cuando pasan de psicología general a psicología clínica, ya por los 70 más o menos, Sí. la católica fue la primera y la católica era católica. De allí la católica siguió en su nivel y sobre todo se profundizó mucho en el psicoanálisis de vertiente psicoanalítica lacaniana, profundizó bastante y después la Universidad de Guayaquil pues se puso las pilas, ¿no? La Universidad de Guayaquil nunca fue psicoanalítica, que yo sepa. Ellos tuvieron otro enfoque y dentro de su enfoque primario pues eran abiertos a ciertos otros enfoques. Donde en esa época donde yo entro en el año 2005 a la universidad, yo quería entrar a la Universidad de Guayaquil, una porque todos mis hermanos estaban ahí, toda mi familia allá, y bueno, ¿por qué tengo que ir? Pues no, que voy a ir a otro Claro. lado. Llegaste Y tarde. sí, llegué tarde, digo, quiero estudiar psicología, y empezó hace como un mes el pre. Va. Y yo, pues no, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Y probar acá, dijiste. sí, 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 en esa época en la Universidad de Guayaquil eran muchos, no eran muchos los llamados, iban los que querían y los escogían eran poquísimos. Sí, era ahí se la botaba un montón de gente, o sea, Ok. había cernían bastante gente. Hoy no sé cómo, o sea, no El puedo hablar de, procedimiento, ¿no? no puedo hablar de la Universidad de Guayaquil mayormente, porque amén de que trabajé allí, fue una experiencia muy linda, pero no sé cómo, Estás alejado ahorita. sí, sí, cómo habrá sido la cosa. Entonces yo fui a otras universidades, fui a la Universidad Laica, oiga, yo quiero estudiar psicología. Ya, que bien, estos son los requisitos. Oiga, pero yo quiero estudiar psicología, pero para atender pacientes. Ay, no, aquí son educativos. Uy, no, como las de mi colegio. No quiero eso. Después terminé siendo eso. Claro. Me castigo. Terminaste siendo eso. Sí, sí, que me castigo la lengua. Fue un castigo muy chévere porque aprendí mucho, ¿eh? Claro. Pero bueno, voy a la católica y me encuentro con la secretaria de la facultad, Mildred, por cierto, Mildred, si me ves, un gusto, un saludo. No era la típica secretaria de universidad que te atendía con cara brava. Bueno, es que existe la cara del servidor público y existe la cara del empleado en empresa privada. No sé, hay diferencia entonces entre la cara y el producto. Bueno, no sé cómo habrán sido las secretarias. Ah, nunca tuviste la oportunidad de ver. Okay. Yo tengo mala memoria. Ok. Dejémoslo así. Dale. Pero bueno, Mildred, la secretaria que estaba allí, era una mujer muy linda, muy guapa. Muy guapa. Era bella ella. Entonces uno ya iba. Hola, me llamo Estefano. Ya. Que estudio psicología. Y ella, bueno, muy atenta, muy educada también, me dijo, ya está bien, estos son los requisitos. Oye, pero yo quiero ser psicólogo para atender pacientes. Ah, usted quiere psicología clínica. Y, oiga, era obvio, es clínica, pero nunca se me ocurrió. Claro. Wow, sí, yo quiero esa movida. Ya, estos son los requisitos. Usted tiene 2 semanas, porque en 2 semanas, perdón, en 2 semanas empieza el pre, regreso rápido y ya, sí. Entonces, el film de Papi, sí, para que Papi, por favor. sí. No, de hecho, Papi, yo le dije, Papi, yo estoy en psicología, pero en la universidad pública, pues Ya, es ya muy tarde, empezó. muy tarde. Llegué tarde, Papi. No sé si un amigo, ustedes no, no, para eso no le dije. Le dije, mira, mijito, usted se graduó, tú tienes 16 años. No, papá, recién cumplí 17, por amor a Dios. Ay, papá. Entonces, me dijo, mira, se graduaste joven, puedes pasar un año sabático. Y dije, ya es que mi madre me quitó un año de infancia, ya hay que seguir, ya vamos con impulso, ¿no, papá? Vamos a estudiar. Bueno, ya abrigo de si quieres en la católica, me dijo. Digo, en la católica, vamos a ver. Llego a la católica y wow, por todos los sentidos. Sí, sí, ves edificio muy lindo todo, Claro, muy sí. conservado. Y de ahí el trato de la gente, Es distinto. generalmente sí fue un trato bastante amable. Y Mildred. Después vino, de hecho, un amigo mío, un gran amigo mío, si me ves, pues te saludo. Ya.
Uy. Bueno, ahí nomás sigo. Bueno, él era el admirador de Mildred, quiero decir. Nada más. Nada más, por favor. No se malentienda. Señora de mi Dice. amigo, no malentienda, solo todos eran admiradores de Mildred. Pero bueno, entonces, de ahí vino otra secretaria, porque Mildred se fue, creo que a posgrado, en la Católica mismo, llamada Stephanie. Y Okay. Stephanie también, ella una linda persona. Cada vez que yo no yo, sino que todos los que necesitamos hacer algo, algún trámite burocrático en la universidad, porque también hay burocracia en las universidades privadas, una burocracia pesada, por cierto. Ahí estaba Stephanie y nos soportaba, nos ayudaba bastante para que, no, Stephanie, tienes que hacer este escrito. Mira, ya hay una máquina de escribir eléctrica, o vayas al cyber si quieres, y lo firmas y ya está. Ah, ya listo. Venga, ¿está bien? Sí, Stephanie, ya. Ven en 3 días. Iba en 3 días y estaba todo eso. O sea, no es como en otras instituciones que ven en 3 días y son 3 meses. Entonces, y ahí, quizás a veces demora un poquito, pero no pasaba nada. Entonces, yo termino yendo a la Universidad Católica porque Yeah. llegué tarde a la Universidad de Guayaquil. Si no Claro. hubiese sido psicólogo de la Universidad de Guayaquil. Pero bueno, Pero ahí era psicología educativa. en la de Guayaquil. Ajá. Bueno, en la de Guayaquil había psicología clínica, psicología rehabilitativo educativo y creo que psicología industrial, así se llamaba. Ah, en serio. En esa época. Años después ya hicieron el cambio a general. Sí, en Sí, general. sí. Yo me gradué por decir psicólogo en general. Felicidades. Claro, muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando de que estás dando charlas a los pelados, se Pues podría sí, decir. ¿cómo llegamos de las charlas sí, ya. Ahora sí, gracias por decirme eso. Ya, yo sí quería esto, que exista la probabilidad de que haya una persona, un adulto, que te pueda hablar en tu idioma. Y ya está. Y que pueda entenderte. Yo espero, a ver, mi aspiración es lograr esto. Y quiero pensar, espero no engañarme, pero quiero pensar que sí lo estoy logrando porque es bonito cuando te hacen preguntas. Eso te iba a preguntar. ¿Tenías muchas preguntas? Sí, y si algunos, habían cursos que quizás me hacían un poco menos preguntas, pero se iban los demás, se me acercaban. Oiga, pasa esto aquí, esto acá. Y es chévere porque te dices, bueno, está la vergüenza de preguntar en Claro. público. Y yo sí quería, dentro de la metodología de preguntas, creo que la voy a implementar, es decirle a los profesores, hagan papelitos para que ahí anoten las preguntas. Y Porque, responder en general. sí, porque cuando a todo el mundo hagan preguntas y toda la gente tiene preguntas, creo Pero yo. tiene vergüenza. Pero sí, tienen mucha vergüenza y ya. Algunos que son más sinvergüenzas te preguntan, ¿no? Pero, en fin, entonces mi intención es cuando estoy dando charlas en los colegios, incluso he ido a empresas. Esta semana ya subo las fotos en mi Instagram para que vean ahí que fui a una empresa. ¿Cómo te buscan en redes sociales? En Instagram estoy como Estefano, en ambos, en Instagram como Facebook Estefano Durán Psicoterapeuta. No recuerdo en dónde va el subguión, pero si ustedes ponen ahí me encontrarán. Ahí se sale un Estefano, un man así parecido a mí, eso soy yo. ¿Ok? Y esa es mi intención, ¿no? Dar charlas, sí, para hacerme conocer, pero también que los chicos vean estos temas, que no digo que todos los adolescentes tengan depresión, pero han de conocer que alguien sí la tiene. Y es como que, ya voy entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Y quién quita, no? Gracias a esas charlas, quién quita de pronto algún chico diga, oye, este man como es que habla chévere, yo también quiero ser psicólogo. Y así pasa. De hecho, Como que inspires jamás. yo sí he tenido la experiencia de una vez una ex estudiante que, de hecho, fue de tu promoción, no de tu curso. No, fue una promoción antes. Ella me dijo, no, yo estudié psicología gracias, no a usted, profesor Estefano, sino gracias a otro profesor. Pero, sí, Claro. pero usted también ayudó, me dijo, ya, gracias, le dije. Qué bueno saberlo. Educación nomás le digo. Que Sí, sí. Ya, bueno, me parece interesante que los niños pregunten, porque, mira, como yo hablé en el capítulo anterior y he hablado con muchos compañeros de trabajo, otros amigos, siempre me preguntan, oye, Enrique, dice, ¿por qué ahora último los niños se están suicidando? O sea, no les cabe la idea de decir cómo un niño puede tener un sufrimiento a tal nivel que decida quitarse la vida. En el 2005 ya se hablaba, más mal que bien, y se sigue hablando, de la depresión en niños. Y Ya. algo que no, y ya en el 2005, al menos para mí, no sé si esto era de antes, ya para el 2005 era depresión en niños, ¿qué estás loco? Claro. ¿Cómo es esa movida? Si los niños solo piensan en jugar y Ah. divertirse. Es que, o sea, en mi opinión yo pienso que el error es que comparamos nuestra infancia con la infancia de los demás. Como decimos, de niño yo jugué play, yo qué sé, yo pasaba. Entonces piensan que todos los niños tienen la misma. Dice, ¿cómo con ese tipo de infancia uno puede tener depresión y puede intentar quitarse la vida? Entonces, Ahora, por otro lado, aquí voy a hacer una crítica destructiva.
Si bien es cierto, la infancia de nosotros fue distinta, Claro, no necesariamente que sea mejor o peor, pero sí fue distinta, distinta. pero por otro lado, nuestros padres parecía, quiero pensar, que sí estaban empoderados de su rol paterno-materno. ¿A qué te refieres con eso? Un caso, mi primer caso de ese. Vino una señora a hablar conmigo acerca de Ok, su hija, que hay una situación, bla, bla, bla. Aparte que la hija de 14 años está embarazada, ¿no? Entonces había que tratarla con todos los miramientos ok, eh, de derechos que ella tiene por su situación de vulnerabilidad. Y así fue. Pero al final de la entrevista con la señora en el DS me dijo, y le digo a ella, ya listo señora, yo voy a hablar con su hija y vamos a trabajar ahí, qué se puede hacer, ya listo. Ella me dice, pero una cosa, doctor, ¿qué cosa? Dígame. No le diga que yo le como usted. Ya, ahí te está diciendo quién manda en casa, claro, la hija. Y en casa, pues manda el más viejo, no solo porque es más viejo, sino porque tiene una jerarquía, hay un simbolismo ahí que por algo manda. claro, Pero si tienes padres que no ejercen el rol de autoridad, porque cuando los hijos son niños o son adolescentes, eres autoridad. Después, cuando son adultos, sí, quizás puedes ser amigo. claro, Pero en la parte formativa, en el momento formativo, no eres amigo, eres papá, eres autoridad. claro, Entonces, si tengo una madre o un padre que no está empoderado con ser autoridad, ser papá o ser mamá, pues el hijo hace lo que le da la gana. Y esperan que el colegio corrija el error de la familia. claro, Y no pasa mayormente eso, lamentablemente. Entonces, quieras o no, por lo menos algunas veces papá, mamá, nos dijeron, no, mijito, no haga eso. A veces con más cariño y a veces con más vehemencia. Según la circunstancia, habrá sido necesario con mucho amor y mucho cariño y en momentos con vehemencia. ¿Y eso fue violencia? No necesariamente. claro. Otra cosa que a mí me digan, no, a mí me latigueron y mira cómo estoy bien. Bueno, y ahí tenemos ciertas observaciones. Pero demostrar que eres la autoridad porque eres más grande y más fuerte, más inteligente sobre todo y más astuto, no tiene nada de malo. Tienes que hacer, es tu rol. Pero Claro. si no tienes padres empoderados, ya pues. ¿Y tú no le pondrías un poco de relación a las redes sociales, con o sea, el uso que le dan los niños, los adolescentes a las redes sociales? ¿Tú qué tanto crees que impacte eso a la psique del joven, al origen de una depresión, una ansiedad? ¿Tú crees que sea motivo o no? O sea, yo te lo digo porque, por decir, yo he visto muchos casos, por decir, que han mencionado que ahora las redes sociales te ponen muchos filtros, muchas cosas tal vez irreales para que tú siempre intentes lucirte mejor o que te veas mejor ante la sociedad. Entonces, tú relacionas esto con como que lo dices al niño o al joven como que tienes que ser así, tienes que ser el más guapo, vales siendo el mejor físicamente, un ejemplo. ¿Tú lo relacionas con eso o crees que es por estupidez? Realmente para entrar, aquí entre colegas, ¿no? Sabemos que es difícil decir que por una sola causa, pues alguien hace o deshace las cosas. Puede haber algún caso que por una sola causa, pero, pero aquí una situación se da siempre por Claro, muchas causas. Que de pronto las redes sociales, que el mal manejo de las redes sociales por un menor de edad, que obviamente el menor de edad no le va a dar el uso responsable, claro, lo más probable, ¿no? No le va a dar un uso responsable, es posible. Sin embargo, eh, hay una conferencia que dio creo que una psicóloga social, Sheryl Turkle, que decía, estamos conectados, pero solos. Ella decía, un momento me di cuenta que le dije a mi hija, oye hija, vas a comer, ya está la cena hecha, está perdón, la merienda, que uno es pueblo, ya la merienda está hecha. Y me di cuenta que se lo dije por mensaje, por WhatsApp. Bueno, tampoco le iba a gritar, ¿no? Pero lo que va es cómo la tecnología puede acercarnos si estás muy lejos, pero así mismo cómo puede alejarnos si si estamos estamos muy muy cerca. cerca. Ajá. Es la paradoja. Y las redes sociales no son ni buenas ni malas, sino depende de cómo se la usen realmente. Entonces, que un joven pueda tener Facebook, pueda tener redes sociales, Facebook, Instagram, qué sé yo, puede usarlo, que lo use. Pero así mismo que también use su cuerpo para jugar, use su cuerpo para el deporte, use su juego para caminar, ir a la casa del amigo, a conversar o qué sé yo, o a molestar un poco la vida, porque es parte de. Pero si estás en la edad donde tienes mucha energía y muchos pensamientos y no tienes dónde hacer catarse, dónde desfogar, eso que se tiene que ir, pues se queda acá Claro. y eso que se queda Ese es se pudre. el error que pienso que yo cometen, porque ahora los niños se han metido mucho al mundo virtual, ya no juegan como antes, a las calles, cada vez pasan más encerrados, les gusta, yo he escuchado, por decir, como yo tengo muchos conocidos que le dicen a los hijos, por decir,
querían jugar, no, en la computadora, que no sé qué, que yo me aburro, que eso son, no me gusta estar con ellos. Entonces, o sea, como te dice mi opinión, el no como que hacer varias cosas, por decir, aparte de las redes sociales, que lo juegan en línea, y yo que sé, hacer ejercicio, jugar pelota, solo se enfocan en eso. Yo sí creo, o sea, en mi opinión, yo sí creo que les afecta No, bastante. y también hay otra cuestión, ¿no? Hay padres y padres, ¿no? Pero, a ver, ¿qué más fácil? Vamos a ver, vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué más fácil? Si tu niño hace una rabieta, agacharte, así que sucede, que te pasa, hijito, sabiendo que tu hijo ya más o menos entiende las palabras, ¿no? Y de ahí tú jugar con él, o decirle, ¿sabes qué? Toma la tablet, toma el ponte a jugar y no Es lo más molestes. fácil para el adulto. Claro, para el adulto es lo más fácil. Ajá, Por supuesto, hiciste mucho con poco. Toma mi celular, mijito, solo no conseguiste se meta en la foto ni en el calmar la WhatsApp. angustia del niño, tal vez. Claro, lo hiciste muy bien, por Ajá. supuesto. Pero ¿dónde está pues, el hecho de que crees el lazo paterno-filial o materno-filial? Que es lo que más necesita y que va a dejar huellas para toda la vida. ¿Dónde está eso? Entonces, eventualmente va a aprender que puede tener satisfacción mediante la pantallita. Y Pero, claro, de la pantalla hay satisfacción. Pero me podrías, también, o sea, podrías explicar ante aquí en el podcast cómo funciona eso, tú le dirías que es un condicionamiento o sea, cómo funcionaría a nivel neurológico. ya, vamos con adolescentes mejor, Ya, ya. ok, con Porque adolescente. que los adolescentes de pronto con los likes les gusta más, ¿no? Ya. Entonces, a ver, está la presión social de que si eres así y asado y cocinado, eres lindo o linda. Pero si no eres así ni asado y cocinado, pues no eres linda y puta, qué pena. Entonces, no solo es que hay una cuestión virtual, hay una cuestión social y de ahí hay una cuestión también de que hay adolescentes que pueden ser un poquito crueles o bastante crueles. Entonces, si tienes algún defecto físico, un color de piel que es digno de hacerte bullying, por decirlo así, va y te lo hacen. Entonces, por un lado está la presión, está lo que la sociedad pide, ¿no? Lo que sobre todo se refiere a la farándula, qué sé yo. Bueno, estos artistas, ¿no? Cómo hay que ser. Segundo, le sumas que esa información está mucho en las redes sociales. Y si ya, pues, haces o dices cosas y no tienes likes, voilà. Pero si tienes likes, tienes satisfacción, Claro. wow, le cae a la gente lo que yo digo, lo que yo publico, o lo lindo, o lo linda que soy en la foto, tengo 1000 likes. Puta, qué bacán, ¿no? Y wow, y cuidado si eres menor de edad, un like te lo da un pedófilo, eso es un diosito. Papá, escuche eso, ¿ah? Claro. Escuche eso, ¿ok? Y si a eso le estamos sumando o restando si quieres, que el chiquillo, por cómo es la sociedad hoy, todo lo tenemos de inmediato y no tienen, perdón, un momento para vérselas con la frustración. Porque la vida es esto, la vida es satisfacción, pero también frustración. Y si no sabes, a ver, la frustración sí va a venir, pero si no sabes cómo vértelas con la misma, voilà, al momento de cualquier cosita que te enoje, pues vas a tener un comportamiento bastante desmedido. Y es cuando digo a los padres, oye, pero señor, papá, señor, mamá, dele un poquito de frío y un poquito de hambre a su hijo, que se frustre un poquito para que aprenda, porque no lo encapsule, porque afuera, usted sabe cómo es la vida afuera, les digo. Va a tener frustraciones, va a Sí, sí, tener... decía Kurt Cobain, pues de la vida nadie sale virgen, a todos nos cogen. Y ya, pues señor, o sea, su hijo tiene que aprender que la vida pues tiene su lado bastante feo y que tiene que aprender a solventar, o si no solventa, por lo menos saber cómo lidiar. lidiar con ello, que también hay cosas que no se pueden solventar, hay que vivir con ello, Ajá. punto, se acabó. Pero si el niño es una rabieta y usted le da el celular y el niño se compone rapidito, usted está generando una conducta adictiva. Y conducta adictiva no digo que su hijo tenga en un futuro algún trastorno relativo al consumo de sustancias, no necesariamente, pero sí podría tener alguna adicción a relaciones bastante tóxicas, si se quiere, porque son intensas e inmediatas, como el celular que usted le da. Y le baja la frustración un ratito, pero así no se la elevan de una. Así que, oiga, póngase pilas. Claro. A su hijo tiene que darle esto acá. Y también, pues, eh, lamentablemente también por otro lado, como no digo que todos los padres, pero sí muchas familias, muchos padres han endilgado, han endosado la función socializadora que primero le pertenece a la familia a las instituciones educativas. Y las instituciones educativas solo tienen una función, dar conocimientos referentes a muchas asignaturas. Y algo de disciplina, por supuesto, algo de valores por ahí, pero los valores primordialmente vienen de la casa y sobre todo cómo vértelas
en la calle. Pero si le endoso mi tarea a un otro que no la va a hacer bien, porque de hecho no es su misión, voilà. Así que van a crecer muchos clientes, muchos Claro, pacientes. mucho. Bueno, se puede decir mejor para nosotros entre comillas, pero escuché que realmente ¿A qué costo? escuché, bueno, mucho he escuchado último en noticias, en artículos, que realmente la pandemia no es el COVID, sino realmente la pandemia es la ansiedad y la depresión. O sea, en parte estaría de acuerdo con lo que dice, porque como digo, en mi caso, cuando se inició lo de la pandemia, yo sin ser psicólogo todavía, yo tuve la llamada y mensaje de mucha gente conocida con problemas de ansiedad y de depresión. Sí. Como ellos sabían que estudiaba eso, entonces ellos querían que alguien los ayude con conocimiento, ¿no? Entonces, ya para terminar este capítulo, eh, quiero hablar un poco sobre la ansiedad y la depresión. Quisiera más o menos que tú me comentes cómo funciona. O sea, yo sé que este tema se puede hablar muchas horas, pero, o sea, brevemente, en pocas palabras, cómo funciona la ansiedad y depresión, qué es lo que lo origina y y por qué la importancia de tener que ir al psicólogo, no solo cuando uno ya está, se puede decir, colapsado, porque normalmente, bueno, casi el 100% de los casos una persona busca el psicólogo es cuando ya no puede con su vida. Cuando ya siente que no puede y que ya afecta su rutina diaria es cuando uno ahí decide ir al psicólogo. Pero, o sea, en mi opinión sería mucho más conveniente no esperar a esa situación para ir al psicólogo porque ya es una situación mucho más difícil que se podría evitar. Siempre digo, mientras antes tengas tu consulta, mientras antes tengas tu ayuda, tu guía, vas a saber cómo mejor hacer las cosas. Entonces quisiera hablar un poco de ese tema, Estefano, la importancia de ir al psicólogo y cómo es que funciona la ansiedad y la depresión, por qué nos da y cómo se puede solucionar eso. Bueno, desde la teoría estratégica, ¿no? Claro, lógicamente. A ver, pues, un poco para resumir algunas cosillas de por ahí, ¿no? Eh, Actualmente salió un estudio en que no pareciera que no hay mayor relación entre la serotonina y la ansiedad o la depresión. Pero no he leído eso, así que no te puedo decir. Sé que hay un estudio por ahí. Sería Ok. bueno un día sentarnos y leer Ajá. acerca de ello. Pero hasta lo que sabía antes de este estudio, al menos a nivel neuroquímico, era que si uno de estos neurotransmisores que te mantienen estable a nivel anímico, eh, hay una baja del mismo, podría crearte depresión. Eso desde el punto de vista biológico. Claro. Desde el punto de vista más existencial, si no tiene sentido mi vida, y de hecho muchas personas viven Sin y sentido. mueren y no saben para qué están en este Claro. mundo, eso genera una crisis tremenda. ¿Qué sentido tiene que yo haya estudiado todo lo que estudié y esté trabajando aquí? Estoy feliz, o sea, por ejemplo, eso puede generar también una angustia, depresión. Pero yo diría que la angustia es hacerse loco a esas preguntas. Porque muchas veces una persona se pregunta muchas cosas, pero decide como que ignorarlas. Por decir, a mí me pasaba antes. Y desde que yo decidí no ignorarlas y comenzar a hacer algo al respecto, hay un cambio Rompiste en radical. anciano, ¿mentira? No, o sea, tampoco así tan exagerado, pero por eso, o sea, yo tengo esa visión. No, sí, claro, es muy plausible lo que dice, Ajá. tiene carne lo que dice. Y de ahí finalmente, poniéndonos un poquito más, últimas causas, si una persona tiene ideales muy altos, pero estos ideales son realmente inalcanzables. Ah, wow, yo quiero ser, no sé, tan guapo como Brad Pitt, pues, ñaño, pero yo soy latino, no tengo la genética del man, ni el O sea, pelo, para ti ni... es malo tener, no sé si hay malas expectativas, pero tener una razón de vida muy alta. Por decir, yo quiero ser el primer ecuatoriano en pisar la luna, un ejemplo. Bueno, tendrás que definitivamente tendrás que ver cuál es el camino para llegar a eso, Claro, realmente. lógicamente. Pero, o Sí, sea, tú me dijiste cuando, por decir, dijiste que yo quiero ser como Brad Pitt. ¿No te claro. refieres a lo mismo, tal vez? No, no, hablando de la imagen, ¿no? A ver, si yo soy latino, a mí yo no soy blanquito, soy quemado, amarillito, no soy rubio, no soy nada, y tampoco hablo como Brad Pitt, ¿no? Ni hablo inglés, pero aún, eh, yo jamás podré ser un Brad Pitt, finalmente. Es un ideal muy alto de belleza para mí, Claro. o más que muy alto, muy diferente. ¿Cuál sería mi ideal de belleza como latinoamericano? Por ejemplo, y a ver si lo alcanzo, y si no, pues bueno, ir con lo que tengo. Y ya está, porque esa es otra, aceptar. Pero ahorita, mira, ahorita Ah, me hablas a nivel estético, pero me podrías poner, por decir, un ejemplo a nivel de aspiración. de aspiración. A ver, teóricamente, ¿no? Uno puede, teóricamente, si tú lo sueñas, pues tú lo consigues, ¿no? Claro. Teóricamente. Pero a ver, pues,
yo creo que de niño muchos quisimos ser abogados, Claro, lógicamente. ser bomberos, ser policías, hasta ser astronauta. Y con el tiempo eso fue cambiando. Pero me acuerdo que está el primer astronauta ecuatoriano, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama el caballero. Pero él, para ser astronauta y todo esto, él dijo que ya cuando ya fue ya más madurito, ¿no? No solamente era el anhelo. Sino, ¿qué tengo que estudiar? ¿Cuál es el camino que yo tengo que pasar para poder serlo? Y si te esfuerzas, puedes lograrlo. Si bien es cierto, desde el punto de vista de la nación ecuatoriana, no necesitas ser astronauta, porque no tenemos aquí algo, la NASA, que sé, no tenemos nada de eso. Tendrás que ir definitivamente a otro país donde tengas que donde hayan estos programas aeronáuticos, espaciales, todo eso. Y repito, si tienes la inteligencia, que todos la tienen, pero también asimismo la capacidad de buscar para poder lograr eso, podrías hacerlo. Pero por otro lado también están las oportunidades que sí te puede dar o no la sociedad. Porque no es como que, yo quiero, lo tengo, no. Tú puedes tener incluso hasta las capacidades intelectuales. Pero, ¿qué pasa si de pronto la NASA te dice, no, señor, gracias, por cualquier motivo? Tendrás que, o sigues intentando, lo que o me renuncias. quieres, lo que me quieres decir es como que tener nuestras expectativas acorde a nuestra situación y dónde nos encontramos. En parte, pero tampoco ser tan chato. O sea, Claro. no es como que si nací pobre no puedo ser millonario. Podrás serlo, pero vamos a ver a qué te O dedicas. sea, Si mira, te dedicas al narco, sí, bueno, capaz eres millonario de una, pero vas a poner en peligro tu paz para o sea, empezar, te digo ¿no? eso es porque, por decir, ahora último que he estado leyendo bastante, este, en muchas ocasiones he visto que no tenemos que ponernos como que expectativas tan bajas. Ponen ejemplo, por decir, a los futbolistas, que los futbolistas normalmente a los 40 años se saben jubilar, ¿no? Por su edad, etcétera, ya no pueden seguir jugando. Entonces ellos ellos siempre como que su motivación y como que su mente siempre es en ser el mejor futbolista, ¿no? Convertirse en número uno, marcar goles, ir al mejor equipo. Pero ya cuando ya se retiran, es como que ya se acabó tu aspiración porque ya no eres futbolista, ya no tienes edad para ser futbolista y entra en una depresión muy fuerte. Porque como su motivo de vida, lo que le inspiraba a vivir, se acabó. Entonces, ¿para qué estás viviendo? Entonces, lo que recomiendan siempre es como que tener aspiraciones prácticamente casi imposibles de conseguir para que tengas tu motivación y seguir actuando para conseguir. Entonces, por eso lo que yo te decía es como que si nos ponemos tal vez expectativas tan bajas, cuando las cumplamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, ¿tú qué piensas? Por eso como que te refutaba un poco, como te decía, ay, que quiero ser Brad Pitt, no sé, pero Sí, sé mi o sea, visión. yo no puedo ser una pide, No, o sea, claro, pero por eso te preguntaba a nivel ya aprendí a aspiracional. vivir con eso. Por eso te preguntaba a nivel aspiracional. A ver, realmente desde el punto de vista del deseo, como dirían los psicoanalistas, una vez que tú consigues algo, eres feliz, ¿eh? Qué feliz lo conseguí. Conseguí, somos psicólogos, conseguimos el Claro, título, qué bacán, sí. ¿Y ahora qué? eso, A todos efectivamente. nos pasa eso y diría, como diría Steve Jobs en su discurso en Stanford, creo, él decía al final, estate loco, estate hambriento. Él decía en inglés, pero más o menos es la traducción. Eventualmente tú vas a conseguir algo, pero eventualmente tendrás más hambre. Voy a poner el ejemplo más tonto. A la 1 de la tarde almorzaste, 7 de la noche vas a merendar. Vas a tener hambre de algo o apetito de algo. Yo eventualmente logré ser psicólogo clínico. Después dije, quiero estudiar un máster. Y después estudié otro posgrado, otro posgrado, otro posgrado. Y así, bueno, mi hambre, en este caso de conocimiento, se satisface cuando obtengo lo que he obtenido, sí. Pero por otro lado, siempre encuentro más. Y qué bueno que encuentre más hambre. Pero Porque, toda porque, esa porque, hambre, porque puedo decir al final, es que no me las sé todas. Y que no tengo que sabérmelas todas, pero sí tengo que esforzarme por pero saber siempre hay más. un deseo que sobrepasa todo. Pues decir, todas tus acciones siempre van hacia un deseo final. Claro. Por decir, yo qué sé, tú dirías que ser excelente psicólogo, el mejor psicólogo del país, o cuál sería como que tu aspiración cuando tengas 60 años, decir, conseguí esto. Wow, a los 60 años quisiera que la gente diga, alguna vez fui donde ese psicólogo cuando era más joven y después lo vi envejecer. Y cuando fui me ayudó bastante. Ok, Para mí esa es tu... esa es mi satisfacción. Y no solo como a nivel terapéutico, si fui docente de alguna persona, decir, wow, no. O la charla que él dio de 30, 40 minutos porque no le daba más tiempo al colegio donde fue. Estoy bromeando. Pero sí, porque así es un poco esto. No es que me cambió la vida, pero me hizo ver ciertos puntos que dije, wow, puedo cambiar o puedo hacer algo. Dejar alguna semilla que a veces no sabemos realmente. Pero sí en momento, a mí se me ha pasado, gente que dice, oye, usted dio una charla tal día, tal año,
y yo ni me acuerdo si di la charla, por cierto, y no sabes cómo me sirvió. Y yo, bueno, muchas gracias, gracias por decirme eso, me alegro, y cómo va tu vida, ya, le cambio un poco el tema porque, imagínate, no me acuerdo de ti, ya tipo como Thanos, no, ni siquiera sé quién eres. Lo matas, entonces hay que ser un poco diplomático. Oye, yo otra cerveza si quieres. No, aún tengo, yo. muy amable. Y eso, al menos para mí, eso sería que me reconozcan como a los 60 años, imaginemos, ¿no? Como un terapeuta que ayudó a mucha gente, a más de uno definitivamente, y también como un docente que no solo que sabía y que era un engreído, porque aquí hay algo, lamentablemente se confunde que mientras más sabes tienes que ser más imbécil, y no necesariamente. ¿A qué te refieres con imbécil? Tipo Doctor House, ¿no? Okay. Por eso me encantó Doctor House, me encantó la serie, me la vi completita. Sí, ¿Cómo sí, disfruté? muy buena. ¿Cómo disfruté ese imbécil? Pero sí. Y digo esto porque yo sí me he encontrado con gente que sabe mucho, pero cuando hablas con ellos, tú le respiras paz con ellos, realmente. Es una cuestión maravillosa. Y es eso de, sí, podrás ser intelectual y está bien, es lo tuyo, es lo que te gusta. Pero también, antes de ser intelectual, es que eres un ser humano y que la gente te vea como una persona accesible, cercana, que no eres egoísta, que eres muy, lo contrario de egoísta, disculpa, generoso. Generoso. Que eres muy generoso con lo que sabes. Y si eres profesor, tienes que ser generoso con lo que sabes, porque una, para eso te pagan, y segundo, debes tener vocación. Y ser generoso con lo que sabes y estás dando, ¿no? Y decir, no, ese profesor no solo es que sabe, sino que se sentó conmigo, me ayudó, o de pronto no se sentó, pero él te dejaba las reglas claras. Te decía, tal día, tal hora me presentas el deber y si no te pongo cero. Y el man cumplía. Y dije, tenía que cumplir. Y ya está, pero que sabe y que está ahí. Más no como alguien que... No, pues el man sabe, pero es un imbécil, pues no. Claro. Y ahí cada cual en su vida personal recordará docentes que eran intelectuales, pero que eran lindas gentes, y otros que uno dice, sí, este fue el espermatozoide que llegó y que sabe bastante, pero parece que no dieron el pecho, dieron la espalda. Claro. Y no, pues no pega eso. Bueno, estábamos hablando de aspiraciones, ¿no? Sí. Porque habías tocado el tema de aspiración, estamos hablando de por qué era la importancia ir al psicólogo y sobre ansiedad y depresión. Sí, nos hablamos. ¿Por qué mencionas esto de las aspiraciones? Ya, era para entender los ideales. Sí, a ver, yo tengo que tener ideales, por supuesto que sí. Quizá algunos ideales me los da la sociedad y yo los agarro. Mijito, usted algún día va a ser profesional y va a casarse, qué sé yo. Está bien, si eso finalmente tú lo agarraste y lo hiciste tuyo, hazlo. Pero si ese no es tu ideal, ok, busca otro, uno que tú puedas alcanzar. Claro. Y que te pueda dar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi familia es de abogados. Entonces, nunca me dijeron ser abogado, nunca me obligaron, jamás. Pero se esperaba que yo sea otro abogado más de la familia. Un amigo me decía, van a ser como los Sopranos, maldito usted. Y yo le decía, no sé. Y finalmente yo fui psicólogo. Y para mí fue todo un reto, porque no tenía a nadie que sea psicólogo en mi familia para que me dé alguna guía. Yo fui ahí, mi guía va a ser un profesor y aquí vamos. Claro. Y esperando que sean guías, ¿no? Y a Dios gracias, sí fueron guías. Entonces, buscar, a ver, cuál es tu deseo, a qué aspiras, buscar algo. Definitivamente, si en un momento tú quieres ser doctor en algo y está bien que seas doctor, ok, ¿cuáles son los pasos previos para ello? Porque está bueno tener un objetivo grande, claro, pero ¿cuáles son las metas a corto y mediano plazo para poder tener satisfacción? Si no, esto va a ser un valle de frustración realmente. Y mira, ahorita que yo me he organizado más en mis cosas, me da cuenta porque por decir en la universidad, cuando nos hablaban de objetivos generales, objetivos específicos y tal cosa, una como que, bueno, en mi caso yo veía mucha gente, incluido yo, que me aburría. Era una metodología de investigación, una materia que aburre. O sea, sinceramente, si no tienes un buen docente, es una materia que aburre. Porque yo vi en muchas personas esa actitud. Sí, pero ya después cuando la aplicas en tu vida y ves lo necesario que tienes que hacer, cómo son los procedimientos para lograr algo, ves que es algo muy necesario. Totalmente. Y ya, entonces, si tengo ideales inalcanzables, voilà. Y quiero perseguirlos, voy a frustrarme, voy a entristecer, o a angustiarme, voy a deprimirme. Si de pronto mi química cerebral se cae, voy a deprimirme. Y si de pronto no tengo sentido en la vida, te voy a deprimir. Ahora, o a angustiarme, según convenga. Ahora, por otro lado, ya yendo a la parte de terapia estratégica, ok, si yo tengo uno de estos dos problemas, ¿qué hago yo para solucionarlos? En el caso de la ansiedad, algunas personas piden ayuda. Y yo les digo a ellos, ok, usted pide ayuda y... ¿cómo se siente después de pedir ayuda? Es la pregunta más tonta que hago. Me siento vacancísimo. Ya, pero ¿soluciona el problema? No. Mire usted. Entonces ahí vamos viendo. O si no, algunos dicen, no, yo soy de los que no pide. Yo trato solito jalar con esto y aquí jalo porque jalo y lo soluciono.
y lo soluciona. A veces sí, pero ¿a qué costo? Y muchas veces de fracaso, ¿no? Entonces voy viendo cómo él va interactuando con su problemática para ver si hay soluciones internas, que de hecho las hay, de fracaso, bloquearlas. Y si hay alguna que sí funciona, pero no muy bien, cómo la potencio o cómo usar alguna otra que ayude mejor. En el caso de la depresión de la terapia breve estratégica, a veces hay personas que tienen una moral, hablan, un sentido moral, me refiero, Claro. una moralidad muy alta, porque las cosas tienen que ser así, si no, no. Y sí, sería ideal que cuando tú vayas en tu carro y vayas a girar a la izquierda, porque dice el semáforo que puedes girar a la izquierda, nadie se te meta y se te mete cualquier man, el taxista, el que sea, y te coches hasta casi te chocas. Claro. Y dices, pero así no debería ser. Sí, no debería ser así, pero es lo que es. Entonces, o te enojas con eso hasta que te dé un infarto cerebral, Claro. o dices, bueno, pues ahí tengo que aceptar que el que va allí posiblemente, aunque sepa de leyes de tránsito, porque para sacar licencia tiene que tener un mínimo conocimiento, es un tarado. Tengo que aceptarlo, no puedo hacer nada para cambiarlo. Claro, que no puedo cambiar el tarado. Ajá, no lo puedo, ajá, claro. Puedo cambiar mi estupidez, posiblemente, pero no puedo cambiar la del otro, porque no está en mis manos. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, entre la depresión y la terapia estratégica están también las personas que ya están desilusionados por la vida. Es decir, han intentado muchas veces hacer algo y han fracasado la mayoría de veces o siempre. Entonces ya, es que a mí el amor siempre me va mal, a mí siempre me son infieles, todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Y yo diría que incluso como que se meten en el papel, es como que, ay, soy infeliz. De víctimas. Sí. Ajá, y como que se adaptan al papel y es como que se sienten cómodos en el papel. Sí, ya aprendieron, ¿no? Ajá. De hecho, me recuerdo un caso, ¿no? De una señora. Una vez, ella fue, a ver, ella era estudiante mía en otra universidad, no era tuya, y era consejería académica, porque así estaba en mi contrato, consejería académica, Estefano. Pero no sé, la gente le daba por contarme su problema, y yo, no, oye, por eso me pagan. Me pagan por lo otro, pero ya, hable. Para no alargarte el cuento, ella fue criada para ser una mujer de servicio. Es decir, servir a papá, servir a mamá, servir al esposo, servir a los hijos, servir a todos al mismo tiempo. Y si te sirves a ti misma, serías egoísta porque no vas a servir al resto. Claro. Y además, dirías que no solamente egoísta, no amas a tus padres que han hecho tanto por ti, no amas a tu esposo ni amas a tu... No, qué mala madre. Imagínate, es una pobre y triste esa mujer. Y de hecho es una pobre y triste porque está bien pobre y bien triste. En ese sentido, literalmente. Entonces, ella vivía como una víctima. Y un momento yo le digo a ella, oye, ¿usted me recuerda a Jesucristo en el camino al Gólgota? ¿Cómo es eso? Claro, Jesucristo iba ahí llagado, desangrado, deshidratado, era para que le haga unos cuantos infartos solo por estar desangrado. Baja con la cruz, lo crucifican al hombre que es Dios, al Dios que es hombre, y muere, como usted. La diferencia es que Cristo el tercer día resucitó, pero usted todos los días lleva su cruz para morir y todos los días muere. Usted está recién muerto o ya está muerto, ya podría, dígame. Y yo, sí, yo ahorita le dije un poquito salvaje. Claro, es que es necesario decirlo así también. También depende de la cultura. Hay gente que ya veo cómo son ellos y les hablo así, les llego. Pero también he visto cuando la gente es un poquito más delicada, les hablo así. No puedo hablarles así porque les voy a asustar, les hablo de otra manera. Entonces yo sabía que con ella este lenguaje un poco golpeante podía servir. Y al principio ella venía así toda desaliñada, despeinada, así, ropa oscura. Ya por la tercera sesión esa mujer vino maquillada con una blusa, no sé cómo se llaman, pero son mangas largas, pero que se ven así el brazo por ahí, ¿no? O sea, espacios. Y se la ve bien guapo. ¿Y este dónde se va? No, vengo acá a estudiar. Ah, qué bueno, pensé que se iba de fiesta. Y dígame, ¿cómo le va con su esposo, con su familia? A toda esa gente le dije, no me molesten, yo quiero ser feliz, no voy a ser... Si usted quiere comprar su medicina, mamá, vaya solo, usted tiene piernas. Papá, ni moleste. Y si un esposo, ahorita cree que tengo otro, hable serio. Porque dicho sea de paso, el esposo la tenía subyugada. Y dentro de las relaciones de pareja no debería haber esa subyugación, ¿no? Sí, eso es violencia. Está mal, es un delito. Pero lamentablemente está normalizado. Pero ya cuando trabajamos eso, ella ya se empoderó como mujer, a Dios gracias, que era lo que necesitaba. Y según yo dije, esta mujer lo va a botar de la casa. Claro. Pero no lo botó de casa. Cambió un poco los roles. De hecho, ella en un momento me dijo, no, mi esposo ahorita un día antes de venir para acá me lloró, me dijo, pero dime con quién andas, con quién, pero tú no eres así.
Le dije, no, no ando con nadie, solamente yo estoy yendo a terapia, y digo, cuidado, su esposo viene y me mata, por si acaso, cree que yo soy el otro y nada que ver. Y dijo, no, haciendo terapia y ya me di cuenta que hay cosas que estaba haciendo por ustedes, que no son malas en sí mismas, pero que no me hacían bien a mí. Me doy espacio en mí misma. Además, tú querías que ni estudie. O sea, yo estoy estudiando, yo iba por el quinto semestre. Eh, Iba al quinto semestre, iba estudiando bien, pero ¿a qué costo? Estaba trabajando duro, pero a veces no hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligente. Entonces, cuando ella comprendió eso, ella dijo, mira, si te guste o no, no me importa. Yo voy a estudiar psicología. Algún día seré psicóloga y voy a vivir de esto, qué sé yo, pero tú no me vas a molestar ya más. No estoy contra, yo te amo mucho, pero así no pueden seguir las cosas. O te compones o te compones. Entonces, actualmente a veces ella me escribe, no, me va bien, doctor, y veo los estados, está con el esposo. Creo que ahorita el esposo es el que está en la dinámica de ya patroncito, Claro, creo yo, no sé realmente. Pero cambió. Y obviamente cuando hay un cambio en una persona, sí, el sistema tambalea porque, uy, qué malo que eres, porque esa es otra, la familia que puede ser muy buena, a veces puede ser muy mala. Qué feo, qué egoísta, ¿en qué te has convertido? No, me estoy convirtiendo en una mejor persona, mejor mujer, mejor hombre, qué sé yo. Bueno, exacto. Sí, nos fuimos largos, ¿no? Perdóname. Realmente ha estado muy interesante este capítulo. Ya es hora de terminar, ya estamos el tiempo. Los otros no están tan interesantes. No, o sea, solo que tengo que cortar es porque ya, o sea, ahorita solo estamos con audio y ya se me terminó el video. Entonces, este último minuto estuvimos sin video, pero estamos con audio. Igual esto yo también lo subo a Spotify, descubrí la manera de subir a Spotify. Felicidades. Entonces, igual se grabó todo, recién hace un minuto cortó, si ves que ya la lucita no parpadea. Sí, que se no ya la memoria, o sea... Sí, es la memoria, pero está, o sea... pensé que se murió la batería y eso está conectado. No, porque está conectado directo, claro. Entonces igual quiero terminar este podcast como iniciamos, agradeciéndote por venir aquí. Igual en un futuro, en unos meses, pretendo invitarte de nuevo para tener una conversación. Todo un gusto. Claro, entonces yo estoy seguro que esto va a ser todo un éxito. Entonces, no sé si quieres decir algunas palabras de despedida. Ya dijiste tus redes sociales, ya dijiste cómo trabajas tú. Mi despedida es agradeciéndote que estés aquí, que van a haber otros invitados, ya tengo una lista bien extensa confirmados. Entonces, no sé si tienes algo que decir antes de terminar. Bueno, primero agradecerte a ti, Enrique, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Si hay otra oportunidad, con mucho gusto, me dice nomás y quedamos día y hora, claro, esperando que, bueno, más allá del sol, ¿no? Porque sí había un solazo, pero eso no es problema, uno es guayaco. Vitamina E. Sí, ya, ahí se sintetiza. Mi problema no era el sol, sí era el sol, pero era la espera del bus. Media hora esperando. Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cada rato? Y no pasaba. Señores de 92, pónganse pila. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. De allí, pues, que sigas en este trabajo que es, te gusta, ¿no? Pues, claro, te satisface. Por eso lo he invertido. Sí, así veo, felicidades. Sigue haciéndolo y bueno, pues si esto te gusta, te ayuda, pues sigue haciendo y sigue llamando a la gente que necesites llamarnos para acá. Y así pues ir haciendo comunidad con la gente, claro, haciendo conocimiento también, creando conocimiento en la medida posible para poder saber más o aprender más. Uno nunca sabe cuándo va a dejar de aprender, creo que hasta el día que nos muramos, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya sabe la gente dónde encontrarme en las redes sociales, ya les dije, Stefan Durán, psicoterapeuta, pilas ahí. Cualquier cosa me escribe. Me da risa que ves la cámara y te digo que no está grabando. Sí, ya, es la mala costumbre. Dale, pues entonces muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, gente. Gracias. La verdad que